Amigos, qué gusto saludarles. Como habrán notado desde la semana pasada, el libro 10 de la biblioteca de ASRAE, Consejos Verdes para la Operación de Centros de Datos, está tocando el tema 5, que es la distribución de energía de equipos informáticos. Esto de alguna manera podría parecer un contrasentido, que la sociedad americana de ingenieros de calefacción, ventilación y aire acondicionado toquen un tema que aparentemente está fuera de su especialidad. Sin embargo, estos temas son de trascendental importancia. Recordemos que ASRAE en noviembre pasado reinauguró su sede en Atlanta, Georgia, en un edificio de energía neta cero, por lo que la energía es un componente trascendental del ahorro y de sustentabilidad del planeta. Entonces, esta es una de las principales razones por lo que es de tremenda importancia. En esta ocasión vamos a tocar el tema 5.3 acerca de mejorar la eficiencia de los transformadores eléctricos. Y esto es sobre todo porque realmente los transformadores eléctricos pueden hacer mucho más que solamente transferir energía eléctrica de un voltaje a otro. Por ejemplo, los transformadores de separación, los transformadores de aislamiento y los transformadores de aislamiento adicionales o especiales desempeñan un papel importante en la protección sobre todo de las personas, de la integridad física de las personas y los equipos electrónicamente sensibles. Los transformadores vienen en diferentes tipos y rangos de energía o potencia, desde unos pocos amperes hasta unos pocos de MVAs. Aunque generalmente son más caros que los autotransformadores o transformadores con devanados separados convencionales, pueden ser muy útiles de muchas maneras. Por ejemplo, como ya comentábamos, para proteger a las personas contra descargas eléctricas. Otro tema importante de la operación de los transformadores es que evitan perder energía después de una primera falla del aislamiento o coraza, para proteger los equipos sensibles del ruido eléctrico y, sobre todo, en instalaciones dedicadas para centros de datos, para crear un punto de conexión en estrella para la conexión del equipamiento electrónicamente sensible. Empecemos a definir y a revisar qué son los transformadores de aislamiento. En particular, este reporte especial analiza los principios de funcionamiento de los transformadores de aislamiento, sus ventajas y sus diversos dominios de aplicación. Por lo general, los transformadores eléctricos se utilizan para transformar el voltaje de un nivel más alto a un voltaje más bajo o viceversa. Hacen poco para atenuar el paso del ruido o transistorios de lo primario en su devanado primario al devanado secundario. Los transformadores también se pueden utilizar para cambiar la impedancia del circuito eléctrico, para reducir la corriente de cortocircuito o para proporcionar un aislamiento galvánico entre dos sistemas. En teoría, la definición de transformador de aislamiento se aplica a cualquier transformador en donde no existe una conexión directa entre los devanados primarios y el devanado secundario. En otras palabras, todos los transformadores que no son autotransformadores son de esta naturaleza. Los devanados están conectados solo por el flujo magnético en el núcleo. Sin embargo, cuando solo hay una separación básica entre los devanados primario y secundario, hablaremos de un transformador de separación. Estos transformadores de separación tienen un aislamiento entre los devanados primario y secundario y proporcionan un grado de protección contra descargas eléctricas que es equivalente a un aislamiento básico. Recordemos que el aislamiento básico es el aislamiento necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones eléctricas y para la protección fundamental contra descargas eléctricas propiamente.
Esta separación limitará el riesgo en casos de contacto simultáneo accidental con la parte conductor expuesta y las partes vivas o partes metálicas que pueden volverse vivas en caso de una falla del aislamiento, llevando el aislamiento entre los devanados primario y secundario un paso más allá. Llegamos a los transformadores de aislamiento propiamente dichos. Funcionan los transformadores de seguridad. El aislamiento entre los devanados primario y secundario proporcionan un grado de protección contra descargas eléctricas equivalente al de doble aislamiento. Esta separación limitará el riesgo en caso de contacto simultáneo accidental con las partes conductoras expuestas y las partes vivas o partes metálicas que pueden volverse vivas en caso de una falla de aislamiento, como ya comentamos anteriormente. El doble aislamiento es el aislamiento en que se prevé un aislamiento suplementario separado adicional al aislamiento básico. Se determina mediante pruebas típicas realizadas en laboratorios eléctricos. Cuando el voltaje secundario sin carga del transformador de aislamiento se limita a la clasificación UL, en donde UL es el límite de voltaje extra bajo de seguridad, determinado por las siglas SELB, por sus características de pronunciación del idioma inglés. Entonces tenemos un transformador de seguridad. Revisemos ahora las ventajas de los transformadores de aislamiento, que se pueden utilizar para proteger a las personas contra los peligros de las descargas eléctricas. Los transformadores de aislamiento pueden bloquear la transmisión de señales de corriente continua de un circuito a otro, pero permiten que pasen las señales eléctricas de corriente alterna. También bloquearán la interferencia causada por los bucles de tierra. Los transformadores de aislamiento con escudos electrostáticos se utilizan para fuentes de alimentación en equipos sensibles, como equipos médicos, equipos de cómputo o instrumentos de medición de laboratorios de precisión. Hay dos formas de introducir el equivalente al doble aislamiento: colocando un escudo o coraza de seguridad metálico, generalmente de cobre, entre los devanados primario y secundario y conectándolo a la tierra, es decir, a la tierra de protección. Esto también puede ser otro devanado o una tira de metal que rodea al devanado. Si el aislamiento se rompe, la electricidad fluye hacia la tierra, proporcionando la seguridad requerida. El escudo atenuará o filtrará los picos de voltaje y reducirá en gran medida el acoplamiento del ruido de modo común al disminuir el acoplamiento capacitivo. Mediante el uso del aislamiento reforzado, este tipo de aislamiento se compone de múltiples capas y todas las capas deben pasar las pruebas requeridas por los estándares establecidos. Si una capa se rompe, la siguiente capa proporciona la seguridad requerida. Normalmente estos transformadores tienen una corriente de fuga más baja que los que utilizan un escudo. Para su operación de protección contra el ruido eléctrico en cuanto al modo común entre la toma tierra y los conductores portadores de corriente, incluido el neutro. En el modo normal, entre dos conductores portadores de corriente, incluido la línea del neutro. Los transformadores de aislamiento se utilizarán principalmente en una relación de 1 a 1. La clasificación de voltaje primario es igual al valor del voltaje secundario nominal. Los dos devanados tendrán el mismo número de vueltas en sus circuitos o en sus bobinas y puede haber una ligera diferencia en el número de vueltas para compensar las caídas de voltaje. De lo contrario, el voltaje secundario sería ligeramente menor que el voltaje primario. Aplicaciones. Veamos algunos casos en los que el uso de un transformador de aislamiento es una posibilidad o incluso una recomendación. Los transformadores de aislamiento se utilizarán principalmente para proteger a las personas de descargas eléctricas y como fuente de alimentación para equipos sensibles, como ya comentamos, computadoras, equipos médicos, equipos de laboratorio, etc. Los transformadores de aislamiento se utilizan a menudo para aislar la máquina
o el equipo del resto de la instalación eléctrica para evitar la pérdida de potencia en el caso de una primera falla en el aislamiento. Dado que no existe una ruta de retorno hacia la fuente, el devanado secundario del transformador, en caso de falla no habrá flujo de corriente de falla y ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente cortará el suministro eléctrico. Además de ser inofensivo para las personas que tocan las partes conductoras, una primera falla no causará ningún peligro, pero tampoco cortará el suministro eléctrico en el circuito. Creación de la conexión en estrella. Otra aplicación del transformador de aislamiento es crear un punto de estrella en cuadrículas que no tienen tal punto. Bastantes aplicaciones necesitan el punto neutro para fines de control. Al instalar una máquina de este tipo en una cuadrícula sin punto de estrella, el remedio obvio es instalar un transformador de aislamiento. Seguridad humana en la prevención de descargas eléctricas. El uso normal de los transformadores de aislamiento es producir una zona de suministro que no tiene referencia a tierra. La mayoría de las descargas eléctricas son aquellas que implican contacto con un conductor vivo mientras se está de pie o tocando una superficie conectada a tierra. Protección por aislamiento de seguridad de circuitos. El aislamiento eléctrico de los circuitos está destinado a evitar descargas eléctricas que puedan resultar del contacto con partes conductoras expuestas susceptibles de activarse en caso de falla en el aislamiento básico de las partes activas de ese circuito. El circuito se suministra mediante un transformador de aislamiento clase 2 en el cual el voltaje normal del circuito secundario de los transformadores aislantes no es más de 500 volts. El circuito suministrado de esta manera no tiene ningún punto común con otro circuito ni ningún punto común conectado a tierra. El rango del circuito de carga es tal que el producto del voltaje por la longitud de los sistemas del cableado no es más de 100.000 volts contra metros y que la longitud total del circuito no deberá exceder los 500 metros. Las partes conductoras expuestas de las máquinas eléctricas y aparatos utilizados en este circuito no están conectadas intencionalmente con la tierra o con las partes conductoras expuestas de máquinas y aparatos suministrados por otros tipos de circuitos, ya sea cercanos o relacionados. Si varias máquinas o aparatos eléctricos están conectadas al mismo circuito, sus partes conductoras expuestas están conectadas a un conductor protector que no está conectado a tierra. Cuando el circuito suministra tomas de corriente, éstas incorporan un contacto protector. Estos contactos con los diferentes niveles básicos están dispuestos de manera que las partes conductoras expuestas estén al mismo potencial, conectadas entre sí y a la parte conductora expuesta de cualquier generador sin ser puestas a tierra. En los cables flexibles, la cubierta protectora que se utiliza como conductor de unión está dentro de la misma cubierta que los conductores vivos. ¿Qué se requieren transformadores de aislamiento en los UPS? Los transformadores de aislamiento, aunque no son obligatorios, aún se proporcionan en los UPS por más de una razón. El UPS viene con los transformadores de aislamiento y sin ellos, y ambos tienen sus aplicaciones según el tipo de carga y el tipo de seguridad que nos interesa para la carga conectada a través del UPS. Los transformadores de aislamiento generalmente se proporcionan en el UPS por varias razones, para brindar diferentes beneficios según la carga conectada. En primer lugar, como una fuente de toma a tierra. Los suministros del UPS suelen estar en un sistema de conexión a tierra de alta resistencia, pero las cargas requieren una conexión a tierra sólida para su correcto funcionamiento. Seguridad y rendimiento. En ausencia de una conexión a tierra sólida, es posible que la carga sensible no funcione como se espera. Es posible que su salida no sea la deseada y para lo que están conectados, por ejemplo, si los equipos sensibles como monitores cardíacos u otros sistemas de medición no cuentan con una conexión sólida a tierra, sin duda funcionarán y proporcionar la salida, pero podría no ser exacta en su medición, anulando así el propósito para el que están instalados exactamente.
Un pequeño error en la lectura daría como resultado que la medición equivocada le podría costar la vida a muchas personas. Por lo tanto, se vuelve importante proporcionar una conexión sólida a tierra para todos los equipos sensibles. Otra característica es la conversión de voltaje. La mayoría de las veces la carga conectada tiene un voltaje diferente al voltaje de entrada. En tales condiciones se requiere un transformador para reducir o disminuir el voltaje antes de alimentar la carga. Aunque los transformadores se proporcionan para aumentar o reducir el voltaje en muchos UPS, no tienen transformadores aislados y no brindan la protección que podrían brindar los transformadores de aislamiento. Dicho UPS se puede decir que engaña a los usuarios de tener los beneficios de aislamiento galvánico de la carga, de suministros entrantes de mala calidad y otras fallas generadas que pueden surgir debido a las fallas generadas en las cargas vecinas conectadas que transfieren las corrientes de falla o los picos y sobretensiones en todo el bus o corrientes parásitas que conducen a que se transfiera la falla a todos los equipos conectados en ese mismo bus. Limitación de la corriente de falla. Al equipo aguas abajo, los transformadores de aislamiento les brindan protección contra fallas aguas arriba al equipo aguas abajo, así como contra fallas de aguas abajo a otros equipos conectados en el mismo bus. Por ejemplo, si ocurre una falla en la carga conectada al UPS y el UPS no tiene un transformador de aislamiento en el sistema, entonces existe una alta probabilidad de que la corriente de falla se transfiera a todo el bus que alimenta la corriente de falla a todas las cargas conectadas en el mismo bus. Por lo tanto, en caso de que el UPS tenga un transformador de aislamiento, entonces no existe la posibilidad de que esta corriente de falla se transfiera al bus y perturbe otras cargas conectadas en el mismo. ¿Qué se requieren transformadores de aislamiento en el UPS? Otra función es porque se ofrece un fácil mantenimiento. Un transformador de aislamiento en el sistema proporciona un mantenimiento seguro y fácil de todo el sistema, ya que aísla el suministro entrante del lado de la carga, por lo que evita que se transfieran corrientes de falla en el sistema durante los procesos de mantenimiento, asegurando así la vida del personal de servicio técnico. De lo contrario, la corriente de falla generada podría volverse fatal para la persona que está ofreciendo el mantenimiento. Otra característica es que protege contra el ruido de la red. El equipo sensible requiere protección contra el ruido en la red para un funcionamiento normal y sin problemas del equipo. El ruido son las perturbaciones que se crean en la red a causa de los efectos eléctricos y magnéticos e impiden que los equipos conectados se comporten con normalidad. El equipo funciona, pero no en la forma en que se espera que funcione correctamente. El equipo funciona mal y proporciona lecturas incorrectas que no se pueden realizar a menos que la calidad de la energía se controle adecuadamente. Las lecturas incorrectas desvían la acción posterior tomada en su nombre, por decirlo de alguna manera, como es el caso de los monitores de salud o equipos de investigación. Como los transformadores de aislamiento evitan el ruido y la reducción de sobretensiones, por lo que es imprescindible instalarlos en los UPS. Los transformadores de aislamiento utilizan pantallas de Faraday para eliminar el ruido y las corrientes de fuga. También funcionan para restringir los armónicos. Los armónicos de las órdenes de la tercera de baja frecuencia solo se pueden restringir conectando un transformador de aislamiento en el UPS. Estos armónicos no se pueden restringir sin aislar galvánicamente el sistema del suministro entrante. También funcionan para proteger contra el ruido de la red. La mayoría de los UPS son del tipo reductor y elevador y por lo tanto tienen la batería flotando en paralelo a la conexión del inversor rectificador y no están conectados entre el rectificador y el inversor en serie, por lo que la puesta a tierra del UPS no los puede proteger propiamente al sistema de los armónicos generados en el sistema. Por lo tanto, se requiere una conexión a tierra separada para proteger el sistema de los armónicos. ¿Cuáles son las desventajas de los UPS en línea con transformadores de aislamiento?
Realmente, como bien sabemos, toda moneda tiene dos caras y también los UPS en línea con transformadores aislados tienen muchas ventajas, pero también tienen algunos inconvenientes. El tamaño es más grande. Estos UPS en línea con transformadores de aislamiento son obviamente más grandes en tamaño, ya que alojan los transformadores de aislamiento en su carcasa o dentro de su gabinete y son más costosos. Estos UPS resultan más costosos que los otros UPS en línea que no tienen transformadores de aislamiento debido al transformador de aislamiento adicional provisto en el sistema. Son incluso más costosos que los otros UPS en línea que están equipados con transformadores elevadores o reductores regulares, ya que estos transformadores son más baratos que los transformadores de aislamiento. Ocupan un espacio mayor. El UPS en línea ocupa un espacio más grande que sus contrapartes de la misma clasificación, por lo que aumenta más el costo del espacio, donde el espacio de por sí ya es escaso, como en los centros de datos, centros de investigación, hospitales y en otras áreas de aplicación. Más pesado y voluminoso. El UPS en línea con transformadores de aislamiento es mucho más pesado y voluminoso que los otros tipos de UPS con las mismas clasificaciones. Por lo tanto, estos UPS necesitan estantes resistentes y resistentes para albergarlos en comparación con los otros UPS que no cuentan con transformadores de aislamiento. Sin embargo, las ventajas de los UPS en línea con transformadores de aislamiento superan las limitaciones o inconvenientes que conllevan. Entonces, ¿dónde se deben utilizar estos UPS en línea con transformadores de aislamiento? Estos se deben utilizar ampliamente en todos los lugares donde la energía de entrada de calidad libre de ruido es imprescindible e incluso un ápice de la desviación de la calidad de energía requerida no es aceptable. Se usan para controlar todas las aplicaciones de respaldo de energía de emisión crítica como equipos médicos, monitores de salvamento y otros equipos sensibles o centros de investigación críticos, laboratorio de naves espaciales y otras aplicaciones médicas y de tecnologías de la información. Pero revisemos ahora lo que nos dice el 5.3 del libro 10 de la biblioteca de ASRAE, mejorar la eficiencia de los transformadores. Al incrementar la cantidad de cobre utilizado en la sección transversal, se disminuyen las pérdidas de energía y el calor generado en el transformador. Esto es lo que realmente hace que un transformador sea de alta eficiencia. Los transformadores se utilizan normalmente en las instalaciones de tecnología de la información para reducir el voltaje de alimentación de la utilidad de corriente alterna a un valor que resulte utilizable por los equipos de tecnologías de la información. Los transformadores pueden ser unidades independientes o estar ubicados dentro de equipos eléctricos como los UPS y los PDUs. La eficiencia del transformador se define como la potencia de salida dividida por la potencia de entrada. La eficiencia de los transformadores en los sistemas de distribución de energía suele ser mayor al 98% a plena carga. Los transformadores consisten en un núcleo, generalmente de acero, con un devanado primario y un devanado secundario, ambos de cobre. Las pérdidas de energía en los transformadores generan calor, por lo que se utiliza un refrigerante como el aceite mineral para ayudar a proteger los componentes en el interior del transformador y permitir que el calor sea rechazado al medio ambiente. Así, los transformadores están ubicados dentro de un edificio, el calor rechazado puede exigir la necesidad de un sistema de ventilación o incluso enfriamiento mecánico, lo que aumenta el consumo de energía de la instalación. Las pérdidas de energía en los transformadores varían con la carga, pero dichas pérdidas pueden ocurrir incluso cuando no hay carga y los transformadores están inactivos. Dichas pérdidas se producen por la resistencia en los vientos y por la histéresis y las corrientes de Foucault que se desarrollan en el núcleo. Los transformadores de mayor eficiencia suelen utilizar devanados de cobre de mayor diámetro y un núcleo laminado más grande de acero de mayor calidad. Seleccionar transformadores de alta eficiencia. Los transformadores de alta eficiencia ayudan a proteger el medio ambiente gracias
a que al registrar menos pérdidas requieren quemar menos combustible fósil con el propósito de generar energía eléctrica, reduciendo así la huella de carbono. Además, poseen diversas ventajas. Tienen devanados de cobre cuyas características técnicas son superiores. Generan menos calor, incrementando su vida útil. El uso de cobre ayuda a mejorar el diseño, el desempeño y sus características de operación. Es importante seleccionar el transformador de alta eficiencia adecuado en función de la aplicación prevista, cuando las cargas no lineales son el tipo de carga dominante, como es típico con los equipos de tecnologías de la información. Los armónicos tienden a aumentar las pérdidas de energía en un transformador. Los transformadores con clasificación K deben considerarse para las instalaciones de tecnologías de la información, ya que están diseñados para soportar el calentamiento adicional de la distorsión armónica, y esto es debido a que sus devanados son fabricados con cables de cobre planos para evitar el efecto piel generado por la distorsión armónica. Los transformadores que tienen una mayor eficiencia pueden tener una menor impedancia y por lo tanto pueden causar un aumento en la clasificación de cortocircuito requerido y el costo del equipo de distribución de energía. Un enfoque para reducir la energía consumida es reducir el número de transformadores en el sistema de distribución de energía. Otro enfoque es distribuir energía de 400 a 230 volts a los gabinetes de equipos de TI en lugar de utilizar un transformador de 480 o 208 hacia abajo y distribuir a 208 y 120, es decir, hacer más eficiente el sistema de distribución de energía. Un enfoque más radical es utilizar sistemas de distribución de energía de corriente continua de alto voltaje, por ejemplo 400 volts de corriente continua, lo que puede ayudar a reducir las pérdidas de la unidad de suministro de energía de los UPS y equipos de tecnologías de la información. Si los transformadores tienen un factor de potencia bajo, se deben considerar mediciones y o correcciones de dicho factor de potencia. Como cada semana, vamos a revisar ahora el resumen informativo de las estrategias para mejorar la eficiencia de los transformadores. ¿Dónde y cuándo es aplicable esta tecnología? La recomendación de mejorar la eficiencia de los transformadores es aplicable a las instalaciones de tecnologías de la información que contienen componentes de distribución eléctrica heredados, ancillary o más antiguos y al diseño de nuevas instalaciones de tecnologías de la información. Pros y contras. Pros. Tienen una reducción de los costos de la energía y tienen también una menor necesidad de aire acondicionado. Contras. Una menor impedancia puede afectar a los cálculos de cortocircuito de la distribución eléctrica. Se debe realizar un estudio o análisis de ingeniería más detallado. Un enfoque para reducir la energía consumida es reducir el número de transformadores en el sistema de distribución de energía. Otro enfoque, como ya comentamos, es distribuir la energía en 400 a 230 volts a los gabinetes de los equipos de TI en lugar de transformar de 480 a 208 volts hacia abajo y distribuir después a 208 120 en monofásico. Un enfoque más radical, como ya comentamos, es utilizar sistemas de distribución de energía en corriente continua de alto voltaje, por ejemplo 400 volts de corriente continua, lo que puede ayudar a reducir las pérdidas de la unidad del suministro de energía de los UPS y los equipos de tecnologías de la información. Otro factor a considerar, el comisionamiento debe hacerse para caracterizar y validar el rendimiento energético. Otro punto es que si los transformadores tienen un factor de potencia bajo, se debe considerar las mediciones y o correcciones del factor de potencia. Dichas correcciones del factor de potencia pueden introducir un factor muy elevado de distorsión armónica. Elementos claves del costo. Los transformadores de mayor eficiencia suelen ser un poco más costosos que los transformadores estándar. A menos que los transformadores se acerquen al final de su vida útil, no es práctico reemplazar los transformadores existentes solo desde una perspectiva del ahorro de energía. Como cada semana, les recomendamos que si quieren abundar más en la información de las estrategias para mejorar la eficiencia de los transformadores, consulten esta bibliografía que nos entregó ASRAE en este capítulo en particular. Como cada semana, agradecemos muy cumplidamente el valor de su atención
y los culminamos a que continuemos en contacto a través de la revisión de esta importantísima herramienta que representa el libro 10 de la Biblioteca ASRAE, Consejos Verdes para la Operación de Centros de Datos. Hasta la próxima semana.